Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión. Vamos a esperar 20 segundos más para que sigan conectándose y ajustando su micrófono, su cámara, y poder iniciar la sesión de hoy. Algunos ya están pasando lista. Gracias. Ya están pasando lista. Ok, vamos a iniciar el día de hoy. Están presentes 33 personas. Todavía faltarían bastantes, pero bueno, vamos a iniciar. El día de hoy quisiera ver si podemos ver tres temas relativamente rápidos, o eso creo. A ver, vamos a ver cómo los desarrollamos. Pero antes que nada necesito preguntar si no quedó ninguna duda con el tema pasado, cómo trabajar de decimales periódicos a fracciones. Les mandé el ejercicio completo. Por ahí hubo una persona que me envió su resultado, pero no estaba simplificado. Faltaba desarrollar ese procedimiento. También en el material que les envié se entregó con la simplificación de todas las fracciones que trabajamos, porque en su momento nos preocupamos por la conversión, pero ya no nos preocupamos por ver si eran simplificables o si se podían reducir a su mínima expresión. Espero que lo hayan revisado y no simplemente guardado el archivo. ¿Alguien quiere comentar algo o alguien tuvo duda con respecto al ejercicio? ¿Nadie? Bueno, de cualquier forma hago un resumen muy rápido. Son 2, 3 pasos y son los siguientes. En primer lugar, si el número a convertir contiene enteros, ustedes pueden decidir si le quitan la parte entera o si trabajan con la parte entera. Un servidor le quitaría la parte entera, pero ustedes decidan. Ese paso es completamente opcional. Y ahora sí, el procedimiento. Multiplicar por 10 o una potencia de 10 hasta pasar a la zona entera todos los números que no sean parte de los dígitos periódicos. Después, multiplicar por 10 o por una potencia de 10 que nos lleve a que todos los dígitos que forman parte de la sección periódica pasen a la zona de los enteros, es decir, pasar a la zona entera toda una parte periódica. Y finalmente, restar las dos fracciones que ya coincidan en parte periódica hasta obtener solamente una diferencia entera. Y el último paso, despejar n generando la fracción correspondiente y simplificándola hasta su mínima expresión. Ese es todo el procedimiento. ¿Sí? Entonces ustedes siempre tienen que verificar dónde empieza la parte periódica, cuántos números forman la parte periódica para que puedan utilizar los pasos adecuadamente. Ok. Pues vamos a tratar de concluir con esto de trabajo de fracciones y los elementos recordatorios más importantes. Ya vimos números, fracciones equivalentes. Ya vimos que nada más están aplicada el neutro aditivo de manera
del neutro multiplicativo, perdón, el neutro multiplicativo de manera escondida, y es lo que decimos, multiplica y divide por un mismo número. Ok, vamos a hablar rápidamente o vamos a recordar qué es una razón y qué es una proporción. ¿Alguien recuerda o alguien sabe qué son estas dos palabras y en qué se ocupan o para qué sirven? ¿Me las puede repetir, profe? ¿Qué es una razón y qué es una proporción? A ver, déjenme hacer una pausa porque me enviaron una pregunta y quiero contestarla porque es para todos. A ver, déjenme ver si es la única pregunta. Los demás son pases de lista. Sí, los demás son pases de lista, pero sí hay una pregunta aquí, la cual es con respecto a la guía. No, la guía no me la van a entregar. La guía es para que ustedes la vayan trabajando y puedan preguntarme dudas. Eso sí pueden hacer, en cualquier momento me pueden preguntar dudas. Y yo decidiré si no nos saca demasiado del tema que estemos viendo en ese momento, lo explico en el momento. Y si no, les indico si lo comento al final de la clase o les comento cuándo va a ser conveniente explicarlo, sobre todo también para que todo el mundo tenga el contexto de qué ejercicio, de qué página o de qué sección, ¿sí? Entonces, claro que les puedo contestar cualquier duda de la guía, pero no los obligo a que la contesten toda. Yo es como que ustedes practiquen, pero no se las voy a pedir. Y de este primer parcial no lo vamos a evaluar, ya lo habíamos comentado. Este parcial no lo voy a evaluar, no les voy a asentar calificación. Tengo dos opciones, les puedo asentar NP o puedo no asentar calificación. En este caso tendré que ver con control escolar, si puedo dejar la calificación abierta o si me obligan a asignarles o que tengo que cerrar el acta. Y la única forma de cerrar el acta sería con NP. Pero no pasa nada porque creo que ya lo había platicado con ustedes. La evaluación se forma de la siguiente manera. Primero y segundo departamental son calificaciones informativas, es decir, son para que sus papás y ustedes mismos tengan un panorama del avance que llevan. Pero la calificación que cuenta o la definitiva es la que se asiente en el tercer departamental. Y en ese momento pueden suceder varias cosas. Número uno, existirán profesores que les promedien la calificación, lo que hayan sacado en el primero, en el segundo y la evaluación que les hagan del tercer departamental y les coloquen el promedio de esas tres calificaciones. Habrá profesores que a lo largo del primero y segundo departamental les puedan hacer mecanismos de recuperación para que al final les puedan poner una calificación final o definitiva en base a su recuperación. O puede haber profesores que los hayan ido evaluando de alguna forma, pero les dejen un examen final como parte de mayor peso para poderles asentar el tercer departamental. ¿Sí? Van a existir varias formas en que los pueden calificar, pero lo que sí quiero que sepan es que la calificación definitiva es la que pongan en el tercer departamental. Y ahí deben de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si un alumno vamos a suponer que lleva 7 y 8 y el profesor al final le pone 4, la calificación que cuenta es la final. Y entonces ahí tendrían que estar muy al pendiente para que platiquen con el maestro, porque si iban acreditando, les pone 4 al final.
Y caso contrario, vamos a suponer que un alumno sacó 4 o 3 en la primera evaluación y sacó 5 en la segunda evaluación, pero en la calificación final el profesor le pone 7 u 8. En ese momento, ese 7 u 8 es la calificación que queda o que es la válida. Y a lo mejor, ¿qué significa? Que a lo mejor el profesor evaluó que a final de cuentas, aunque un poquito tarde, pero logró obtener los conocimientos para pasar. Puede haber varios criterios, por eso deben de tener muy en cuenta cómo lo hayan trabajado con los profesores, ¿sí? Quien los vaya a promediar, observen que realmente les haya promediado las 3 calificaciones. Quien no los vaya a promediar y les diga que los irá evaluando, pero que a final de cuentas va a haber una calificación final o una actividad integradora y es la que va a tener mayor peso, pongan mucha atención en eso, porque si a ustedes les piden una actividad integradora al final y la reprueban, puede ser que el profesor les repruebe el semestre completo, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado en eso y que estén muy al pendiente siempre de qué les va diciendo su profesor. Ahora, un servidor les he estado pidiendo que participen, que pregunten y demás, porque yo me voy a basar mucho en esta parte del desempeño de ustedes. Yo no les puedo dejar un examen porque sé que se va a oír feo, pero es la realidad. Va a haber más de un alumno que le va a tratar de sacar ventaja a la tecnología o a los medios de los que cuente. Tener 2 celulares, tener el celular y una computadora, etcétera, etcétera. Y hay varias aplicaciones y varios programas actualmente que ya les resuelven ecuaciones, factorizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, si un alumno tiene esos medios, pues va a tener mucho más ventaja de que quien lo quiera hacer honradamente o legalmente, o realmente quien quiera valorar sus conocimientos. Y como un servidor, no voy a fomentar la trampa y además me disgusta mucho la trampa, prefiero estar evaluando su desempeño o de caso de ser necesario, entrevistas y una especie de examen oral, a que me resuelvan ejercicios con la calculadora o con otro medio. ¿Sí? Porque además recuerden, sí. Ustedes pueden intentar engañar a muchas personas, a sus papás, a sus maestros, pero al único que no van a engañar es a ustedes mismos. Y en el momento en que a ustedes les guste vivir engañándose a ustedes mismos, créanme que va a decrecer mucho su valor como persona. ¿Sí? Mentir o engañar, yo sé que a veces puede ser una aparente solución, pero no podemos vivir engañando todo el tiempo, o por lo menos no en alguien que intente ser profesionista y que se supone que va a hacer los medios necesarios para llegar a ser profesionista. Y la mayoría de los que están en el poli es a lo que aspiran, a ser profesionistas. ¿Qué pasaría si ustedes se acostumbran a que esto es lo normal y de aquí a algunos años o en poco tiempo se encontraran que en un hospital, que en muchos lados, pues el doctor está enfermo uno de sus familiares y el doctor les echa mentiras o les dice, sí, ya le dimos tratamiento cuando no le han hecho nada? ¿Qué pasaría? Porque a él sí lo criticarían de no ser honesto cuando ustedes toda la vida se la han pasado sin querer ser honestos. ¿Qué pasaría? Yo nada más me hago esa pregunta, ¿qué va a pasar?
¿Por qué a los demás no les puedo pasar un error? Y en cambio yo quiero que todo el mundo me pase mis errores. Porque es un ser ¿Perdón? humano y los humanos. Entonces, si sabemos que todos nos podemos equivocar, hay que ser más humanos y aprender de nuestros errores, reconocer nuestros errores, pero creo que lo más importante es retomar esta parte de valores que a veces es lo que nos hace mucha falta. Entonces, yo es lo que trato, yo es lo que voy a tratar de evaluarles con las evidencias que yo tenga, pero nunca voy a fomentar que alguien por trampa saque una calificación más alta que alguien que realmente se ha esforzado y que realmente ha aprendido. ¿Sí? Y que no sea una evaluación que haya dependido de quien tenía recursos y quien no tenía recursos. Eso es lo que yo quiero. Y si al final no los evalúo, pero todos estuvieron constantes y participando, no tengo por qué reprobarlos. Pero necesito ver que hayan estado constantes y participando. ¿Se puede? Sí, profe. Y a final de cuentas, si a mí me engañan en álgebra, ¿quién va a pagar las consecuencias cuando estén en segundo, tercero y cuarto y requieran todos estos conocimientos que tuvieron que haber aprendido en primer semestre? Nosotros. Entonces, mejor aprendamos, mejor trabajemos y que las cosas se vayan dando, pero a partir de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. ¿Sí? Sí. Ok, bueno. Sí, Pues profesor. entonces, había hecho una pregunta. ¿Quién me sabe explicar o quién me recuerda qué es razón y proporción? La Yo. razón es como la lógica, ¿no? No, en la matemática, la razón tiene un significado matemático. A ver, ¿alguien había prendido su micrófono también, una señorita? Me Sí, parece. yo. Sobre la proporción, A ver, ¿qué es que la es la proporción? igualdad entre dos o más razones, ¿no? Ok, ya me contestaste la segunda sin contestarme la primera. Ah, sí, perdón. En ese caso sí necesita La un primera orden. es- ¿Por qué? Porque si no sé qué es una razón, pues digo, la proporción proviene de la razón. Bueno, pues entonces, ¿qué es la razón? ¿Es la proporción de dos números? La proporción de Yo. dos números. Es el Es la- cociente entre... Es una relación entre dos números. La razón. Yo. Ok. Ya escuché varias respuestas que razón. si las unimos, ya son la correcta. Miren, La razón es la fracción y decimal. a ver, termino de escuchar. Soria Islas, ¿puedes volver a decirlo? La razón es la fracción y el decimal. No, no propiamente eso. Es una relación binaria. Es una relación binaria. A ver, ¿y a qué le llamarías relación binaria? A una relación en dos números, de dos números, ¿no? ¿Y qué es una ¿Cómo? relación? Pues una... Algo en común. Ay, perdón. Ok, preferible que haya varias participaciones a que de repente se escuche en silencio. Eso sí, cuando detectemos que ya alguien pidió la palabra, pues nos esperamos o yo mismo voy a tratar de irles dando la palabra. Ok, ya me dijeron varias palabras y en efecto, ya con lo que han dicho, podemos llegar a la conclusión correcta. Pero primero quiero aclarar algo. ¿Qué es una relación? También una relación va a estar ligado con algo que se llama regla de correspondencia. ¿Y qué es una regla de correspondencia? Pues puede ser un enunciado, puede ser una expresión que ocasione o que relacione, aquí ya entra la palabra, a dos o más variables o dos o más objetos. Entonces, una relación nos dice que existe algo que une a dos o más elementos. Eso es una relación. Ahora, en particular la razón es un cociente, y sí ya lo habían mencionado por ahí, es un cociente obtenido de dos valores que se utilizan como comparación.
La razón, una forma de acordarse fácil de ella, la razón es una forma de comparar dos o más cosas por medio de la división. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. La mayoría de ustedes oscilan entre los 15 o 16 años, pero vamos a utilizar el 16 como un valor fácil de trabajar. Entonces, el contexto es que vamos a suponer que ustedes tienen 16 años. Y tomando esta parte hipotética, pensemos que tienen un hermanito o hermanita de 8 años. Entonces, a partir de texto o de palabras o de expresiones matemáticas, háblenme de su edad y de la de su hermano o hermana, pero sin darme las edades de cada uno de ustedes. Piensen con juego de palabras cómo podrían decirlo sin decirme realmente la edad de ninguno de los dos. Pues sería como que uno tiene la mitad de el valor o Así es. Alguien pudo haber dicho, mi hermana tiene la mitad de mi edad. Correcto. ¿De qué otra forma pudieron haber jugado sin decir las edades? Yo lo digo. Yo. Así es. A ver, Hernández Jaramillo. A fuerzas. Podríamos decir que algo así como, yo tengo 2 años más que David, pero David tiene 5 años más que... No. A ver, no perdamos de vista. Puse un caso muy particular. El caso hipotético es que tú tienes 16 años y que tienes un hermano o hermana de 8 años. Y Por eso. quiero que me digas cómo relacionarías las edades sin decirme la edad de cada uno de ustedes. Mi edad es maestro. lo doble Yo. de mi hermano. Ok, Erandi Valencia nos decía que ella tiene el doble de la edad de su hermana, correcto. Ya dijeron dos respuestas correctas. Alguien dijo 1/2 y alguien dijo 2. Y los dos son correctas, porque dependen cuál fue la referencia que tomaron. Me faltan otras 2. ¿Cómo las podrían decir sin decirnos nunca la edad? Profe, Sí, escucho. dice mi compañera Mezcli que Zoom no la deja entrar o algo así. Ya ven que yo no pongo, ¿cómo se llama? Que les tenga que dar acceso. No, pues a mí no me aparece nadie que quiera ingresar. Que cierre la sesión y le intente volver a abrir, a ver si con eso le da acceso. Porque no, yo no tengo habilitada sala de espera, precisamente para no tenerlos que entretener demasiado. Ok, es que creo que es un problema de ella, no sé. Sí, seguramente es problema de ella. ¿O alguien tuvo problemas para ingresar o ha tenido alguna vez problema para ingresar? No. No. Entonces sí que lo revise porque yo no habilito sala de espera por lo mismo, porque ya que empiezo a dar clases, me resultaría un poco difícil estar viendo si alguien quiere ingresar a la sala y demás, y entonces le perdemos continuidad a la clase. Entonces por eso yo no habilito sala de espera. Lo que sí les había comentado que como la sesión de Zoom quedó publicada en Facebook, que si empezábamos a ver gente que no correspondía al grupo o que se empezara a disparar el número de participantes, lo que sí iba a hacer era modificar la contraseña para que no fuera la que estuviera publicada en Internet. Pero bueno, no se ha dado el caso, no hemos tenido que llegar a eso y entonces yo no tengo habilitada sala de espera, ustedes pueden ingresar en cualquier momento. Ok, retomando, les decía que habría 2 formas finales en que podríamos haber mencionado sin tener que decir la edad. ¿Alguien sabría cómo? Yo puedo decir una. A ver, sí. La edad de mi hermano multiplicado por 2 es mi edad. Ok, esa prácticamente ya la habían dicho, porque habían dicho que tenías que, tomándolo como persona ustedes, que tenían el doble que ustedes tenían el doble de la edad de tu hermana.
Ok, bueno, vamos a dejarlo aquí y vamos a ubicar esto que les decía de comparación de dos cantidades. Comúnmente en matemáticas nosotros utilizamos mecanismos de comparación. Y estos mecanismos de comparación puede ser por medio de la división, y cuando lo utilizamos como medio de comparación por la división, se le llama razón. Cuando ustedes miden, utilizan un objeto de referencia y ven cuántas veces cabe en un cierto objeto. Eso que están haciendo de medir, están haciendo precisamente una comparación por medio de la razón. Vamos a suponer que digan, la cama es la mitad de largo que la puerta, por poner un caso. ¿Sí? Entonces, cuando hablan de eso, ustedes están utilizando la división como comparación. Y a esa división como comparación se le llama razón. Entonces, la razón ocupa el lugar de lo que sería el cociente o el resultado de la división. Pero otra forma común que tenemos para comparar es por medio de la resta o por diferencia. Es decir, no escuché que alguien dijera, yo tengo 8 años más que mi hermana. O no escuché lo contrario. Que mi hermana más 8 años sería mi edad. Pero también por el año, ¿no? A ver, independientemente del año, el 8 sería la diferencia. La diferencia entre las edades es 8. Y entonces ese 8 tú lo puedes sumar o lo puedes restar dependiendo a quién tomes de referencia. Y en ese momento puedes manejar las edades sin decir cuántos años tiene cada uno de ellos. O directamente pueden decir, la diferencia de edades entre mi hermana y yo es de 8 años. Y entonces, el segundo mecanismo que tenemos para comparar es la resta o la diferencia. Y cuando ustedes utilizan la resta o diferencia para comparar, también se le va a llamar, y esta palabra la van a ocupar muchísimo de tercero en adelante, van a utilizar la palabra incremento. ¿Sí? Imagínense, ustedes compraban un dulce comúnmente que les costaba 2 pesos. Y ahora ese dulce ya costó 4 pesos. Entonces ustedes pueden hablar de que se incrementó 2 pesos. Pero también pueden hablar de que se duplicó el precio. Y en ambos casos se están hablando exactamente de lo mismo, pero se están apoyando de una operación matemática diferente. En un caso, cuando escuchen la palabra diferencia o cuando escuchen la palabra incremento, ¿qué operación matemática va a estar escondida? La suma. No, la resta. La resta. Cuando hablen de la palabra incremento o cuando directamente escuchen la palabra diferencia, está escondida la resta. Y en cambio, cuando dicen que es el doble o que es la mitad, ¿qué mecanismo están utilizando para comparar? La división. La División y división. multiplicación. La división. En este caso es la división. Lo que pasa es que cuando queda a lo doble, pues obviamente se convierte en una multiplicación, pero en realidad el mecanismo de comparación es la división. Entonces, ahora sí, retomando lo que queríamos decir. ¿Qué es la razón? Es un cociente de la comparación entre dos cantidades por medio de la división. Entonces, si yo digo A sobre B es igual a R, ¿qué es R? La razón. La razón. Ok, entonces eso es la razón. Y se escribe como una fracción, pero su diferencia con una fracción cualquiera es que comúnmente cuando hablamos de una palabra razón,
es porque estamos comparando dos cosas por medio de la división. ¿Sí? Y ahora sí, la proporción ya nos las dijeron. ¿Qué es una proporción? La unión de dos razones. Voy a abrir un Word y vamos a escribirlo rápidamente. Y en lo que lo escribo, les voy a pedir un favor. Van a buscar, si pueden cerrar su micrófono porque se está escuchando el eco. Les voy a pedir entonces que el tema que quería abordar, pero que bueno, pues a final de cuentas hablamos de otras cosas que para mí también son importantes, por eso no las dejé de pasar así. Van a buscar notación científica y sistema de numeración, y sistema de numeración decimal. Para que recordemos rápidamente cómo está formado nuestro sistema de numeración y recordemos que es lo que es la notación científica. ¿Sistema de qué, profesor? Sistema de numeración o numeración decimal. Y aparte van a buscar lo que es notación científica. La notación científica es lo que estábamos viendo ahorita, ¿no? No. La notación científica, rápidamente lo menciono, es cuando tú utilizas nuestro sistema de numeración para expresar cantidades exageradamente grandes o exageradamente pequeñas sin tener que escribir con tantos ceros. O la notación científica se utiliza o se simplifica, por ejemplo, en física. La persona que está jugando con el pizarrón, no quiero tomar otras medidas, por favor, evítelo. ¿Sí? Les comentaba que la notación científica lo utilizamos mucho como una forma simplificada cuando en física hablas de los múltiplos y submúltiplos. Ejemplo fácil. En lugar de que digas 3000 metros, ¿cómo lo dices de manera simplificada? Tres kilómetros. 3 kilómetros. Ok, en eso de hablar de kilómetros, hectómetros, decámetros, etcétera, indirectamente está escondida la notación científica. ¿Sí? Y obviamente está basado en nuestro sistema de numeración, en nuestro sistema de numeración decimal o base 10. Ok. Entonces, A sobre B igual a R, esto sería una ¿qué? Una razón. Una razón. Y cuando yo digo AB y pongo dos veces dos puntitos CD, no puse un signo de igual. ¿Por qué no pongo un signo de igual? Porque matemáticamente o numéricamente sí puedo yo tener una igualdad, pero muchas veces en las razones no se utiliza el signo de igual, porque en ocasiones pueden estar comparando cosas que no sean de la misma especie. Ejemplo muy sencillo y justamente es lo que quería mencionarles. Por ejemplo, ¿para qué puedes utilizar la razón? La razón la pueden utilizar perfectamente cuando están haciendo una receta de cocina. Ejemplo, yo no sé cocinar nada, pero bueno, vamos a suponer que me digan que para hacer 10 hot cakes tengo que utilizar 3 huevos y 1 litro de leche. Entonces, de ahí yo puedo sacar proporciones
para que yo diga, pero no necesito 20 hotkeys, necesito nada más 10, o al revés, voy a tener visitas y voy a necesitar 40 hotkeys. Y en ese momento entonces yo puedo sacar la proporción de cuántos blanquillos o huevos o de cuántos litros de leche voy a necesitar según el número de hotcakes que quiera preparar. Y entonces aquí, matemáticamente, como que no sería correcto decir que blanquillos divididos entre leche me da hotcakes, ¿verdad? Puesto que estaríamos hablando de cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, los números sí los podría igualar, pero como estoy diciendo que la razón y la proporción se utilizan para comparar, ¿sí? Por eso no hago una división normal o tradicional. Profe. Sí. Ya casi se le corta el tiempo a su clase. Sí. Bueno, le iba a decir también que si nos podíamos cambiar de plataforma, o sea, en vez de Zoom, cambiar a Meet o Escape, porque pues creo que es muy poquito los 40 minutos que nos dan. Mira, es que de todos modos, recuerden lo que yo les dije al inicio. Nos sugirieron o nos pidieron que en consideración a ustedes tratáramos de no saturarlos la hora completa ni tenerlos las 35 horas frente a la computadora, porque de todos modos algunos profesores les dejan mucho más tarea todavía para seguir trabajando en casa. Entonces, por eso yo les comenté que yo iba a tratar de tratar de respetar solamente clases de 40 minutos. Ahora, si cuando estemos a mediados de noviembre vemos que vamos muy atrasados, entonces probablemente lo que yo haga es les aumente un día más y ocuparía los 5 días, pero eso solamente va a ser si realmente estamos muy atrasados. O la otra situación es que a lo mejor si va a haber días que, por ejemplo, los jueves que nos toca de 1 a 2 y que ya no tendrían clase después de las 2, a lo mejor ahí sí les puedo decir, ¿saben qué? Hoy sí nos vamos a conectar la hora completa y a la media hora nos reconectaríamos para trabajar otra media hora. Pero eso lo quiero utilizar ya como medidas extremas, solamente si creo que no estamos avanzando. Ok, vale. ¿Sí? Porque te digo, Sí, está bien. Yo aquí lo que no quiero es saturarlos o que me digan que ya estuvieron todo el día frente a la computadora o que todos los días están frente a la computadora todos los días. Yo también se los comenté que estos 4 días y el horario iba a estar a prueba en función también a cómo empezaran a trabajar con el resto de sus profesores. Yo ahorita no lo he querido hacer porque creo que teníamos que dar tiempo de que ustedes vean cómo van en sus demás materias, pero si ustedes llega el momento en que me digan, oiga, no sé, por poner un ejemplo, oiga, los martes no tenemos casi clases y podemos empezar a trabajar desde las 12 hasta las 2, pues ya buscaríamos la forma y a lo mejor ese día sí trabajaríamos 1 hora completa o hora y media, pero ya será en función al avance que tengamos y a que ustedes sepan si realmente no los tienen conectados las 35 horas de clase, las 7 horas todos los días de la semana. Pero eso también ustedes me lo van a proponer una vez que vean cómo van en el avance con otras materias. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Ok, bueno, insisto, hay cosas que no me causan problema porque mejor aclararlas a que se queden en el aire. Busquen rápido el tema para que mañana ya nada más lo concluyamos, pero ya vimos lo básico. Razón es el cociente cuando se comparan dos cantidades y proporción es la unión de dos razones. Y sus aplicaciones, las principales son para escalas o, como les decía, cuando van a sacar una receta o cuando tienen que hacer una fórmula y tienen que mezclar cosas distintas, entonces no es una división tradicional porque son objetos diferentes, pero numéricamente sí los pueden comparar por medio de la división.
No sé si con esto, así sencillo, les pueda quedar claro el tema.